Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. La bienvenida a lo primero, ¿no? Y sobre todo porque yo he estado unas semanas que no he podido conectarme, así que estoy encantada de volver a estar aquí, de volver a veros un ratito. Yo me voy a quedar, me gustaría empezar como acaba el documento, la parte esta de redescubrir el optimismo. Yo creo que es bueno en la vida levantar de vez en cuando la mirada, porque si vamos siempre mirando al suelo para no tropezarnos, pues vemos las piedras que tenemos en el camino, pero perdemos el horizonte. Y cuando levantamos mucho la vista y solamente miramos al horizonte, no vemos las piedras del camino. Así que hay que tener en cuenta que a veces es difícil. Este fin de semana leía un artículo sobre Margaret Atwood, la autora del Cuento de la Criada, y decía que las utopías van a tener que volver porque tenemos que imaginar cómo salvar el mundo. Entonces yo me imaginaba este documento un poco en esa línea, ¿no? Algo vamos a tener que hacer tal y como estamos dejando todo. Evidentemente es un documento denso, ya aterrizado, denso, que a mí me parece que es el principio de algo, pero que no sabemos cómo puede acabar. Estos desafíos de futuro que nos plantean, bueno, pues están en 9 puntos, todos ya lo han tenido todos la oportunidad de leerlo, y yo creo que lo más sensato, para no alargarnos mucho, es cumplir esos tiempos, como decía Julián. Yo creo que sería bueno que hicierais las intervenciones seguidas, controlar el tiempo e intentaré iros avisando, para después poder abrir el debate sin tener que esperar a que los ponentes que nos faltan todavía puntualicen, ¿no? sobre lo que van a hablar. José Luis, como tú empiezas con el número 1, van a intervenir José Luis Alonso, Cristina Marín, pues ahí Juan Carlos y Fermín. Si os parece, empezamos con José Luis y después hacemos las intervenciones, pedimos, yo creo que hay mucho que debatir, entonces ordenamos bien el turno de palabra para poder centrarnos en lo que queremos y no alargarnos en exceso. Primero, comentar un poquitín el documento en general. Como bien has dicho, es un documento realmente denso. Si quitas las referencias, si quitas los autores, etcétera, etcétera, quedan unas 400 y pico páginas que son llenas de datos y por tanto es bastante denso y es difícil opinar sobre él. Yo creo que lo decía Juan Torres en un artículo y lo titulaba así, que es una buena idea, que a lo mejor no es un buen comienzo, pero bueno, ¿qué aspectos positivos tiene el documento primero globalmente? Primero, que es necesario, es decir, nos tenemos que plantear el futuro, ya era hora de que lo hiciéramos. En segundo lugar, hay un trabajo inmenso de los 100 colaboradores que han trabajado gratuitamente, inmenso de manejo de datos y de exponerlos en forma muy sencilla, en forma de gráficos, en forma de... que la verdad es que es muy útil para la gente que nos gustan estos temas. Lo tercero es que se plantea no como un documento final, sino como un documento de comienzo. Ellos mismos afirman que es un documento incompleto, que debe ser corregido y que debe ser objeto de un debate nacional. ¿En qué se podría mejorar el documento en sí? Yo creo que tiene tres cosas que se podrían mejorar. Primero, el objetivo que se plantean. El objetivo que se plantean es un objetivo que es, para que nuestra gente lo entienda, estar en el grupo de cabeza de la Unión Europea. Y ahora mismo estamos más o menos en la media de una serie de datos que ellos manejan. Pues cuando lleguemos al año 50, dentro de 30 años, que es una generación que pasan también rápidamente, recordad que la Constitución ha pasado ya 40 años largos, entonces 30 años pasan muy rápido. Bueno, entonces dicen, vale, por lo menos debemos estar como los 8 países que mejor están en estos momentos en la Unión Europea. Yo creo que deberíamos tal vez tener algún objetivo más amplio, como podría ser el tema de cumplir nuestra Constitución, la que acabo de citar, o la Agenda 2030, que es citada pero que no es seguida. La segunda cuestión que yo encuentro a veces es que no se han planteado explícitamente el seguir los escenarios de futuro que nos ha planteado la Unión Europea. Estamos en la Unión Europea.
la Unión Europea se ha planteado una serie de estrategias que son citadas, pero que no son seguidas muchas veces en las conclusiones. Pues la estrategia de la Europa Verde, la estrategia de descarbonización, esa sí que es seguida por el documento, etcétera. Otra cuestión que a veces la gente echamos en falta es el tema de la cuarta revolución. No se habla prácticamente nada de ella. Se cita alguna vez, pero se tiene poco en consecuencia. Y el documento también hay que decir que peca de un economicismo bastante fuerte, es decir, hay aspectos sociales, hay aspectos, bueno, medioambientales son más citados, pero hay sociales que no son así. Es decir, que hay mucho trabajo colectivo para hacer para llegar al documento final que nos permita tener un cierto consenso, por lo menos dentro de la gente progresista, porque la verdad es que yo creo que el consenso, tal como está el patio político, el consenso político, pensar en él, bueno, es como pensar en cualquier milagro. Bueno, entremos con los dos temas que me toca a mí, que son el primer desafío, que permea todo el documento. Entonces, ellos se plantean, el primer desafío es ser más productivos para crecer mejor. Claro, plantearse crecer el 2%, que es lo que se plantean ellos continuadamente durante 30 años, es decir, aumentar nuestra producción en 80%, sin tener en cuenta todo el tema de cómo está el agotamiento de recursos del planeta y todo un montón de cosas, es un poco, chirría un poco para mucha gente que estamos en otros criterios. Yo siempre digo que habría que a lo mejor pensar un título alternativo que sería ser más productivos disminuyendo el impacto medioambiental y optimizando el bienestar social, porque al final, incluso el propio documento es en el fondo lo que quiere, no quiere tanto, o sea, se plantea el crecer porque piensa que aumentando la tarta se puede repartir mejor. Se plantea entonces qué es lo que nos ha impedido converger con el grupo de cabeza y lo centra, como su título dice, el reto en la productividad. Entonces estudia un poco toda la productividad, habla del capital humano, es decir, de las personas que trabajamos o que hemos trabajado, porque estamos algunos jubilados. Entonces plantea, por ejemplo, déficits como que el 48%, casi el 50% de la población no tiene estudios ni siquiera de FP2 ni universitarios. Entonces que esto es un hándicap. Se plantea también el tema de la I+D, que como sabéis está en el 1,3% y aspira a que sea el 3%, para lo cual tendría que fundamentalmente aumentar la I+D de las empresas. Emplea a veces unos títulos que echan para atrás, como la implantación tecnológica en el tejido empresarial, que al final se traduce en el tema de entrar en el tema de la revolución digital. O el tema del marco institucional, regulatorio y laboral, que al final lo que plantea es la necesidad de disminuir los contratos temporales y la economía sumergida, con lo cual estamos todos de acuerdo. O el funcionamiento del tejido empresarial, que acaba siendo un canto al tema de que las grandes empresas y las medianas empresas funcionan mejor, lo cual en parte es verdad, pero porque no resta de sus propias estadísticas, no resta el tema de los autónomos que difícilmente pueden entrar en estas cuestiones. Bueno, es un documento que tiene bastantes cosas positivas, que tiene un poco la orientación esa excesivamente economicista y que evidentemente habrá que meter muchas más cuestiones de tipo social, de tipo medioambiental, de tipo recursos, la cuarta revolución como he citado antes, etcétera. Otro de los temas que, perdona, moderadora, hablo del sexto desafío, vamos siguiendo el orden. Como queráis. Yo había planteado el que hicierais cada uno las intervenciones de un tirón. Vale, pues sigo pues. Yo, viendo el documento, tampoco pasa nada, o sea, no hay, o sea, lo hemos visto en orden, pero no pasa nada por cambiar los puntos de no, además lo hemos agrupado realmente por grandes temas, con lo cual no pasa nada. Yo creo que es mejor entonces, así, hacer una sola intervención y bueno, ya a los temas que os habéis responsabilizado. Entonces, el sexto desafío que ellos plantean es el tema del desarrollo territorial, que plantean que tiene que ser equilibrado, justo y sostenible. Entonces, ¿qué ellos piensan? Pues del análisis de datos llegan a una conclusión y es, dado el caso de que la población rural está muy envejecida, no tiene capacidad biológica de irse reproduciendo, con lo cual sus datos les dicen que el año 2050 los 9 millones de personas que viven actualmente en el que llamamos mundo rural pasarán a ser solamente 5 millones. Pero ellos plantean una cuestión que es curiosa y que muchas veces se ignora, y es que los índices de pobreza en este mundo rural son menores que en los de las ciudades. En las ciudades ellos dan un tema que es preocupante. Dice, el 80% de la población vive en las grandes ciudades, va a pasar al 88% en el año 50,
y hay problemas tan graves como que el 45% de los inquilinos dediquen más del 40% de su renta a pagar la vivienda, el alquiler de la vivienda. Entonces, se plantean pues qué hacer. Entonces, se plantean qué hacer en las grandes ciudades, que plantean medidas para que sean menos nocivas para el medio ambiente, como el reciclaje, disminuir los residuos que van al vertedero, poner placas solares en los tejados, una serie de cuestiones de tipo, mejorar sobre todo el tema de la movilidad urbana, interurbana, la urbana, y se plantean también otros temas ya sociales. Esta parte está bastante más equilibrada que la primera, que he criticado más, porque se plantean también el tema del problema de la soledad no deseada, siguen apostando por una ciudad compacta, etcétera. Y se plantean también qué medidas se pueden tomar para las ciudades medianas y el mundo rural, y aquí, bueno, pues se nota claramente que los autores son más bien urbanitas que de ese tema, porque plantean cuestiones tales como el desarrollo endógeno de otras fuentes económicas y de trabajo. Con el mundo tan envejecido que tenemos, el plantear que el desarrollo provenga, como la palabra endógeno es que provenga de la propia comunidad, realmente es difícil de pensar. Pero bueno, se plantean también temas como reducir la vulnerabilidad y la segregación socioespacial en las grandes ciudades, etcétera. En general es una buena batería de medidas y en la que, bueno, pues faltarían temas que han aparecido, de potenciar temas que han aparecido con la pandemia, como son el hecho de la marcha de la parte de la población que ha podido hacerlo hacia los núcleos rurales, o el tema del teletrabajo en los núcleos rurales. Entonces hay más posibilidades de las que plantean ellos, pero es una serie de medidas bastante positivas las que ellos plantean. Y con esto ya acabo este resumen breve. Breve. Ha sido, vamos, cronometrado. ¿No? Te ha faltado 1 minuto para los 10 minutos. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Yo creo que tendremos, sobre todo a mí el primer punto, ya solamente el título ya me dejó un poco preocupada, así que nada más empezar. Manolo, cuando quieras. Manolo nos hablará del punto 2 y el punto 3, conquistar la vanguardia educativa y mejorar la formación y recualificar a la población. Ábrete el micro, Manuel, el micro. Y decía que vamos a ver si soy capaz de ceñirme esos 10 minutos de una manera tan... Bueno, en todo caso, cogería un minutillo de los que no ha gastado José Luis, con tu permiso, ¿no? Bueno, pues me toca hablar de los desafíos 2 y 3, ¿no? El desafío 2 lo titulan Conquistar la vanguardia educativa, ¿no? Yo creo que el propio título del desafío nos da idea de alguna manera es bastante explícito, ¿no? Por un lado, si nos piden que conquistemos y nos dicen que vamos a conquistar la vanguardia es porque no estamos en la vanguardia. ¿Dónde estamos? Estamos en materia educativa, según el informe, pues en una media baja con respecto a los países de la Unión Europea, de los 27 países de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, como estamos en esa media baja, evidentemente, si queremos estar en el grupo de cabeza, que el informe pues ha hecho, digo de manera terminológica, para un ejercicio, ¿no? Un ejercicio explicativo, ha cogido los 8 países más avanzados de la Unión Europea: Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Países Bajos y Suecia, para ejemplificar hacia dónde vamos, ¿no? Vamos hacia esos países que son los 8 países más avanzados, o hacia dónde queremos ir, ¿no? Claro, por otra parte, el título nos dice, bueno, si vamos ahí es porque estamos en una media baja, a pesar de que cuando salimos en 1977 del franquismo, del sistema educativo franquista, totalmente obsoleto, segregador, elitista, con unas altas tasas de analfabetismo, pero a pesar de que en estos 40 años se ha duplicado el gasto educativo y hemos avanzado en muchísimas cosas, todavía estamos en esa zona media-baja de lo que decimos, ¿no? El tercer desafío habla de la mejora de la formación y la recualificación profesional. La educación
la formación para el empleo, la formación a lo largo de toda la vida, la recualificación profesional ante un mundo digital, ante un mundo tecnologizado, ante un mundo que está sometido a vertiginosos cambios propios de una sociedad, la sociedad del conocimiento, pues es una apuesta fundamental que hace este documento, Estrategia 2050, ¿no? Yo creo que realmente todo el documento, aunque el resto de desafíos solamente los he leído de una manera transversal, pues creo que rezuma bastante la necesidad de que la educación y la formación en su conjunto pues sean prioridades, ¿no?, en estos próximos 30 años, ¿no? Por eso el documento les asigna 14 de los 50 objetivos que se propone a lo largo del mismo, y por eso el documento les da 57 propuestas a los dos desafíos de las 200 propuestas que formula en total para los 9 desafíos, ¿no? Entonces, yo creo que los objetivos y las propuestas que se plantean en el documento, y voy a meteros un pequeño PowerPoint que he preparado a ver si somos capaces después de esta... ¿Lo veis ahí en la pantalla? ¿Sí? Sí, muy bien. Venga. Entonces, digo, el documento plantea unas asignaturas pendientes, bueno, esta diapositiva ya hemos hablado sobre ella, unas asignaturas pendientes que, como tales asignaturas pendientes que vamos suspendiendo año a año, ¿no?, y que estamos repitiendo curso a curso, será necesario superar, ¿no? La alta tasa de repetición escolar, nos dice el documento, es uno de los déficits importantes en materia educativa. La tasa de abandono escolar prematuro, temprano, la más alta de Europa, un 7% por encima del 10% fijado por la Unión Europea para 2020. El acceso insuficiente a estudios posobligatorios de bachillerato, de formación profesional. Tan solo un 70% de la población entre 25 y 34 años se formaba en España frente al 85% de la UE 27, ¿no? O el 48% de la población activa, ya lo ha nombrado José Luis, no tiene un título de formación profesionalizante. El estancamiento en los niveles de aprendizaje, según los resultados de las pruebas PISA, es la necesidad de avanzar en la igualdad de oportunidades y reducir la segregación escolar, y finalmente mejorar la motivación del alumnado, que es muy alta en el comienzo de la escolarización infantil y primaria. Los chiquillos van tan contentos a la escuela y, sin embargo, la motivación desciende de una manera importante al acabar la secundaria, ¿no? Entonces, como consecuencia de esas asignaturas pendientes, nos planteamos unas vías de mejora. El documento se plantea que que es necesario mejorar el currículo educativo, actualmente rígido, enciclopédico, etcétera. No voy a leer lo que pone ahí porque además lo meteremos en ese drive que nos va a crear Josefina, ¿no? La carrera docente. Está claro que la calidad docente tiene un impacto positivo sobre el aprendizaje, por tanto, ha de ser una de las vías de mejora que tengamos en estos próximos 30 años. Hay que mejorar también la gobernanza educativa, no solamente de los centros educativos, aumentando su autonomía y profesionalizando a los equipos directivos algo más, sino también la administración educativa, rebajando el alto grado de politización del debate educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Le concede una gran importancia al documento al sistema de evaluación y nos dice que el sistema de evaluación no está bien diseñado, hay que mejorarlo, y finaliza con la financiación. Es preciso mejorar de una manera importante el sistema educativo español si queremos pues homologarnos con esa Unión Europea. Fijaros bien que estamos en el 4% del PIB de gasto educativo frente al 5% de la UE 8 o el 6% de la UE 27. Como consecuencia de esas vías de mejora, se plantean estos 7 objetivos: reducir el porcentaje del alumnado con 15 años que ha repetido al menos una vez, disminuir la tasa de abandono escolar, conseguir que el 93% de la población tenga una educación superior a la ESO antes de 2050, mejorar la equidad del sistema, mejorar los resultados de aprendizaje nacionales en las pruebas PISA y otras de diagnóstico, fomentar la excelencia en el sistema educativo. Nuestros alumnos buenos son tan buenos como los de Finlandia o como los de Corea del Sur, pero
tenemos muchos menos alumnos excelentes que tiene Finlandia o que tiene Corea del Sur, ¿no? Incrementar progresivamente el gasto público hasta alcanzar esa cota del 5,5% del PIB a mediados de siglo. Y a continuación, en las diapositivas 6, 7 y 8, se plantean las 31 propuestas concretas adecuadas a cada una de esas vías de mejora, ¿no? Respecto de rediseñar el currículum, se plantean estas 5 propuestas concretas. Respecto del segundo frente, la profesionalización de la carrera docente, se plantean estas 8 propuestas concretas. De una manera especial se incide en el proceso de selección y formación inicial de los docentes, pero también hay alguna propuesta en fin, que nos puede sonar, que es la de fomentar la presencia masculina en la carrera docente, ¿no? Actualmente muy feminizada. Pensad que el 85% de los docentes en infantil y primaria son mujeres y casi un 70% en la secundaria también lo son. Hay que mejorar la gobernanza del sistema educativo con estas propuestas que aquí se nos plantean, y hay que impulsar el sistema de evaluación eficaz con estas propuestas que aquí se nos plantean. Bien, y finalmente la última, que era la financiación, con estas propuestas que aquí se nos plantean. Bien, no voy a entrar en ellas porque veo que llevo ya 9 minutos y me queda hablar de la formación. Entiéndase en mejorar la formación y la recualificación de nuestra población, que ya no estamos hablando de nuestros niños, de nuestros adolescentes, que ya no estamos hablando de los jóvenes en edad de estudiar, como se suele decir, ¿no? Que estamos hablando de toda la población joven y adulta, de los casi 19 millones de personas que en este momento tienen un trabajo en España, de los que casi un 50%, como hemos dicho antes, no tiene título de bachillerato de FP, que el 23% de la población española no tiene título de bachillerato de FP, mientras que el 42% de la Unión Europea sí. De los 10 millones de personas que no tienen, el 48%, ningún título profesionalizante. De que nuestro capital humano tiene graves déficits en competencias básicas como la comprensión lectora o la habilidad matemática, y otras competencias clave como el conocimiento de idiomas o las habilidades digitales, y otras transversales como el pensamiento crítico o la creatividad. Y que por otra parte, como asignatura pendiente también, tenemos que impulsar una formación a lo largo de toda la vida en procesos de recualificación. Solo 4 de cada 10 personas adultas se recualifican cada año en nuestro país, ¿no? Es cierto que se ha avanzado en la formación para el empleo, sobre todo a partir de 1992, en que se firmó el primer acuerdo nacional de formación inicial. Hemos pasado de 198.000 personas, trabajadores, que se formaban en procesos de formación continua, a 4,7 millones en 2019. Hemos pasado hemos aumentado también de manera muy importante las horas, de 19 millones a 75 en 2019. Los avances han sido importantes, pero están siendo insuficientes totalmente, ¿no? Esto es lo que se nos viene a plantear. Bien, como consecuencia de eso, objetivos: acabar con las brechas de género que se detectan en los ciclos formativos de FP y grados, lograr que toda la población adulta tenga al menos habilidades digitales básicas, lograr que el 75% de los adultos hablen al menos una lengua extranjera, conseguir que la sociedad entienda la educación como un proceso a lo largo de toda la vida, lo que llamamos formación permanente, formación para toda la vida, aumentar la tasa de participación en programas de recualificación de las personas desempleadas, porque si hay déficit en la formación para el empleo de las personas empleadas, es mucho mayor el de las personas desempleadas, aumentar la financiación de las políticas activas de empleo e incrementar sustancialmente el porcentaje de empresas que realizan formación, lo que llamamos la formación a demanda, ¿no? Y termino
pues bueno, con estas 2 o 3 diapositivas en las que aparecen las 25 propuestas concretas que se plantean para mejorar la formación y que están relacionadas con esas vías de mejora que hemos dicho anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues hay 5 propuestas para avanzar hacia la creación de un sistema integrado de educación a lo largo de la vida. Hay 11 propuestas, las más amplias, para ampliar, modernizar y generalizar los mecanismos de formación a lo largo de toda la vida de la población activa. Hay que actuar y reforzar el modelo de formación profesional y hay que acercar la universidad al tejido productivo. La verdad es que el tema daría, como el tema de José Luis, para hablar y explicar todas las cosas con detenimiento pues durante muchísimo más tiempo, pero llevo 13 minutos y por tanto, Josefina, me callo ya. Está muy bien, que yo creo que eran temas muy densos y tampoco. Yo creo que lo has hecho muy bien, hay un trabajazo tremendo en todas estas diapositivas que hemos visto. Yo creo que merecerá la pena poderlas compartir y poderlas trabajar. Muchísimas gracias por la intervención. Cristina Marín nos va a contar aquello de cómo convertirnos en una sociedad neutra en carbono sostenible frente al cambio climático. El título, ahí es nada, ahí, todo tuyo, Cristina. Pues como ha comentado Josefina, convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático. Bueno, la palabra resiliencia yo creo que la deberían directamente adoptar como palabra del año 2021, porque está como muy de moda y en esta parte del documento sale un montón de veces. Entonces, este capítulo parte de la situación actual. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Dónde estamos? Estamos fatal. O sea, consumimos 2,5 planetas al año. O sea, lo que el planeta es capaz de darnos, pues a estas alturas del año yo creo que ya nos lo hemos cepillado y a partir de ahora estamos viviendo de rentas. ¿Vale? Entonces esto es evidente que no es sostenible. No es sostenible y está teniendo una serie de efectos sobre el planeta y sobre la economía y sobre nuestras propias vidas. ¿Vale? Como dice aquí, se estima que en la actualidad la humanidad consume recursos y genera residuos a un ritmo un 60% superior al de la capacidad que tiene la Tierra para regenerarlos. O sea, hemos superado los límites biofísicos del planeta sí o sí. Entonces, evidentemente, esto hay que enderezarlo. Si bien en las discusiones precedentes dijimos que no íbamos a emitir opiniones, a mí me resulta francamente difícil no emitir una opinión sobre esto, porque fundamentalmente esto es una cosa que se veía venir desde hace 30 años. Y hemos seguido consumiendo y destrozando el planeta como si nada. O sea, y estamos en un punto que, como según iba leyendo el documento, para el 2050 no llegamos. Vamos a morir todos. O sea que ya creo que directamente podemos apagar aquí la grabación porque ya está, según si seguimos así. Si conseguimos seguir todas estas pautas, se puede llegar, pero la Tierra está muy malita. Entonces, los factores que explican el aumento de nuestra huella ecológica, entre ellos destaca 3. La escasa ambición que ha habido de los actores públicos hasta ahora, y eso es cierto, es fundamental. Nadie se ha tomado en serio realmente, o se han tomado muy poco en serio, como os acabo de comentar. Son cosas que es que las venía viendo incluso en la carrera. Entonces, no se ha tomado en serio esto, ha habido una laxitud fiscal, incluso se han prohibido, como ocurrió en la época de PP, determinadas pautas de generación de energías renovables fundamentales, aunque también con sus luces y sus sombras. Otro factor es la apuesta insuficiente que hemos hecho por la adopción de soluciones medioambientales sostenibles propias o importadas. El patrón de crecimiento económico sería el tercer factor estructural y luego hay otros de tipo cultural que hemos adoptado, ¿vale? De los hábitos de consumo que tenemos, tanto de comida como de vestir, como de tecnológico, etcétera.
Entonces, todo esto es evidente que ya está teniendo un impacto en nuestra vida. También hay un punto en el que sacamos pecho a nivel de Estado, en tanto en cuanto el cambio es necesario, pero también posible. Y España, bueno, pues está en unos puntos bastante adelantados en el planeta. Por ejemplo, ocupa el primer puesto en el ranking mundial de la UNESCO en número de reservas de la biosfera. Ojo, que ahí estamos bien. Entonces, se nota el progreso en el energético, pero vamos tarde y es una cosa muy delicada en tanto en cuanto al equilibrio que supone las energías renovables con el territorio, el equilibrio entre las grandes empresas energéticas y los autoconsumos. Nos habla también de los destinos posibles que tenemos en el futuro. Nos habla de un futuro a corto plazo, como es la crisis ambiental durante la pandemia del coronavirus, que al planeta le vino muy bien el coronavirus porque dejamos de contaminar. Pero claro, eso ha tenido un efecto rebote que este año 2021 ya lo estamos solucionando, ¿vale? Y entonces esto nos pone, pues lo que os decía, en un panorama de tener una España en 2050, y os digo que vamos a morir todos, mucho más cálida, seca e imprevisible que la de hoy, con veranos más largos e intensos, sequías más frecuentes y prolongadas, con mayor estrés hídrico, con menor disponibilidad de agua, hasta el punto de que unos 27 millones de personas que habitan en España tendrán escasez de recursos hídricos. ¿Vale? Todo esto afectará también a que habrá más incendios, los ecosistemas, afectará a los ecosistemas costeros y marítimos. El mar también tendrá un incremento de la temperatura superficial y todo ello con inmenso impacto en la economía y la sociedad. Y una derivada que a nosotros, especialmente en Aragón, nos interesa, son que este impacto hídrico puede agudizar las tensiones territoriales por la gestión del agua. ¿Vale? Vemos pues que el tiempo apremia. Y tenemos que, y a mí también, que al final me voy a comer los 10 minutos. Entonces, se plantean 4 grandes transformaciones. Uno, cambiar la forma en que generamos, almacenamos y consumimos energía. Pues y aquí abre un melón muy interesante que daría para una charrada completa, que es el modelo de las energías renovables que os venía diciendo. ¿Vale? En esto pues entra tanto lo que es la transición energética como el empleo que trae. La segunda transformación es el cambio en la forma en que nos movemos y transportamos bienes. Está claro que tenemos que ir hacia los vehículos eléctricos, volvemos otra vez al melón de la energía, también el transporte por carretera y las industrias tendrían que ir a sistemas de energía hacia hidrógeno. Está el problema del transporte marítimo, que es muy contaminante, etc. Luego, hay que cambiar la forma en la que producimos bienes y servicios, pasando de un modelo de economía lineal al actual a uno circular y tratar, como ya se ha hablado antes un poquito, de todo el tema de residuos. En tanto en cuanto en la España de 2050 ningún residuo municipal se envíe al vertedero. Tiene que ser todo reciclado. En Suiza dicen que ya lo están haciendo. Aquí veremos también el tema del reciclado. Habla de distintos sectores que se tienen que adaptar, como el turístico, la industria, la construcción, el agroalimentario e incluso el financiero. ¿Vale? También hay que cambiar la forma en la que consumimos bienes y servicios. Hay que reducir el consumo de bienes y aumentar el consumo de servicios. No vale con que estemos comprándonos un móvil cada 6 meses o cambiando de electrodoméstico. Aquí también habría que hablar mucho de lo que es la obsolescencia programada, y lo he dicho la primera.
acudir más al tema de los servicios técnicos. Y bueno, entonces, me quedan, pues nada, ¿qué es lo que hay que hacer? Plantea los objetivos 21 a 27. Reducir nuestras emisiones, el objetivo 21, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, un 90% en 2050, el 22, impulsar la transición hídrica como vía esencial de adaptación al cambio climático, el objetivo 23, reducir la intensidad energética primaria en un 36% en 2030 y un 63% en 2050, el 24, lograr que la totalidad de la energía eléctrica sea generada mediante fuentes renovables en 2050, el 25, una fiscalidad ambiental que incremente su ambición durante las 2 próximas décadas. El 26, aumentar las superficies de producción agrícola ecológica hasta un 25% en 2030. Y el 27, aumentar las superficies forestales arboladas. Vale, que sí, que sí. El tiempo. Entonces, al final me como los minutos. Hay que hacer, esto pasa por trabajar en diferentes frentes. Uno, consolidar una visión integral de la transición ecológica que, además de impulsar la descarbonización y la economía circular, aproveche mejor las sinergias entre ambas. El segundo frente sería prestar mayor atención a la interacción que existe entre el cambio climático, la degradación medioambiental y la salud de las personas, que la hay, como hemos visto ahora con el coronavirus y las zoonosis que están y habrá más. El tercer frente, crear un marco de incentivos e instrumentos fiscales que garanticen una transición ecológica eficiente y socialmente justa. El cuarto frente, fomentar la innovación en la transición energética y ecológica. El quinto, transformar la movilidad reduciendo a 2 megatoneladas las emisiones del sector transporte para 2050. El sexto frente, adecuar la gestión de los recursos hídricos preparando el sistema para un futuro en el que habrá una menor disponibilidad de agua. El séptimo frente, transitar hacia sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables. El octavo, reducir el riesgo de incendios forestales y mejorar la gestión adaptativa y sostenible de nuestros bosques. El noveno, adecuar la gestión de nuestras costas y áreas marinas para hacerlas más sostenibles y resilientes al cambio climático. El décimo, para mí tendría que ser el primero, mejorar la educación ambiental de la ciudadanía, y enlazo con lo que hemos comentado antes. Y el undécimo, reforzar las instituciones públicas para que puedan seguir desarrollando políticas eficaces, integrales y ambiciosas y favorecer las alianzas entre el sector público, el privado y la sociedad civil. Y con esto, más o menos, está todo. Prometo que os pasaré un documento un poquito más elaborado. Gracias. Lo dicho en el enunciado, resiliencia, y el documento ya he dicho antes y creo que lo voy a repetir alguna vez, acaba con un epílogo que se llama redescubrir el optimismo. Lo digo por todas las veces que has dicho que nos vamos a morir ya, entonces que esto se trata un poco de coger aire y pensar que no, ¿vale? Vamos a poner es que lo pone fatal, es que estamos fatal, es que realmente estamos fatal. Pero eso ya lo sabemos, quiero decir, si estamos aquí y el diagnóstico es el que es y pensamos que puede ser de otra manera, es para, bueno, pues para aportar lo que podamos para que sea, pues eso. Bueno, el punto 5 lo llevaría Fermín, pero como también lleva el 8 y el 9, ¿qué os parece si Juan Carlos habla del 7 y así ya Fermín hace los suyos del pilón? Mejor. ¿Te parece bien, Juan Carlos? Bien, sí, muy bien, no hay ningún problema. Adelante. Hola, yo voy a intentar ser breve porque esto se va a alargar mucho. Todo lo que estáis apuntando está relacionado con el mundo del trabajo, ¿no? Es decir, la formación que decía Manolo y Cristina, que apuntaban pues todo lo que es el medio ambiente y la necesidad que tiene la sociedad mundial de mejorar todo lo que es el daño que se le está haciendo al planeta. Y eso está relacionado con el mundo del trabajo. Y ellos lo que hacen en el mundo del trabajo no me parece un gran ejercicio, ¿eh? Es decir, en el mundo del trabajo es un poco la fotografía actual. El mundo del trabajo tiene que también ir en consecuencia con aquellas políticas que se quieren hacer para la mejora del mundo y el poder mantener lo que decimos del estado del bienestar y desde luego la mejora de las nuevas generaciones. En esa línea
yo he hecho en falta algunos temas y veo que la fotografía es muy actual, muy de este momento. No veo que sea una cosa del futuro. Y lo que veo que es las vías de mejora, desde luego tienen que ser un mejor sistema productivo, pero tendría que estar ligado más a lo que serían las nuevas tecnologías, la sostenibilidad, los empleos verdes. Esa yo creo que es una carencia que tiene el documento. La negociación colectiva me choca, porque ellos hablan de la negociación colectiva y desde luego me entra una duda, ¿no? Cuando hablan de que la representatividad de los sindicatos y de los empresarios tiene que ser reconducida y yo creo que la negociación colectiva es fundamental y es fundamental tener un sistema de representación y no vulnerar, porque ellos sí que hablan, y no sé si eso será el futuro, de que el empleo por cuenta ajena va a desaparecer, ese empleo va a ser más autónomo, más flexible, es posible, pero desde luego tiene que estar regulado. Porque lo que nos ha demostrado este tiempo es que la desregularización de las relaciones laborales han llevado a la precariedad y a la pobreza de una parte y un segmento posiblemente de la población que tendrá que mejorar y que será vital en el futuro, sobre todo los emigrantes, para esa dificultad que tenemos porque nuestra sociedad se va envejeciendo. Necesitaremos de esos emigrantes, necesitaremos que los jóvenes no abandonen España, tengan posibilidades en este país y eso es algo que también nos ocurre con la brecha que tienen las mujeres ahora, no solo salarial, sino en el empleo. Y esas son mejoras que sí que apuntan, no dan datos concretos, pero están en esa línea. Y eso es lo que compartimos, ¿no? De todas maneras, digo que están en la transformación tecnológica también. La valoración del documento es positiva en cuanto a que ya apunta todo lo que es la formación para el empleo y toda la necesidad que tenemos de cualificar y recualificar a todo el segmento de población, sobre todo hace hincapié en jóvenes, mujeres, parados de larga duración y mayores de 55 años y la necesidad que tendremos de miles y miles de trabajadores inmigrantes para poder seguir cubriendo necesidades. Pero carece, os decía, del documento de una estrategia tanto de tecnológica en cuanto a los empleos de nueva creación, que son las nuevas energías, la sostenibilidad que tiene que estar ligada al empleo y tiene que estar también los empleos verdes que desaparecen o no aparecen del documento. En esa línea, como decía Cristina, el planeta está herido y el empleo tiene que estar comprometido con la recuperación del planeta. Y en esa línea no ha trabajado nada el documento. El documento apunta muy bien cómo tiene que ser el cambio también de productivo. Tenemos unas carencias altísimas en la formación y tenemos unas carencias altísimas también en cuanto a la cualificación de un gran segmento de la población que se ha empobrecido con las reformas laborales y eso sí que hay que cambiarlo también, las reformas laborales. En esa línea trabajan bien. Ya digo que decir, y por otro lado, también falta lo que sería la modernización del mundo agrario, que estará ligado también a la sostenibilidad y al medio ambiente, y que va a ser fundamental. Cómo nos alimentamos, cómo transformamos los alimentos que se van a producir y cómo alimentamos al planeta que no para de crecer, ¿no? Y cómo hacemos que tengamos esa sostenibilidad. Eso es lo que carece el documento. Lo demás se puede compartir en el... Pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por compartirlo con nosotros y sobre todo gracias por la currada. Los últimos temas, que serían el 5, el 8 y el 9, serían para Fermín Arellano y bueno, adelante Fermín, que tienes tazo. Vale, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí. Sí, vale. Bueno, yo recuerdo ya la segunda parte de los 70 que discutíamos a través de lo que nos llegaba de algunas entidades y del Club de Roma sobre los límites del crecimiento. O sea, que ya comenzábamos entonces a plantearnos que el crecimiento iba a tener unos límites. Luego, a nivel mundial, a nivel de Naciones Unidas, en el año 2000 se desarrollaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se planteaban para el 2015. Y ya también se planteaban, en este caso, cómo impulsar el crecimiento en algunos países que tenían que desarrollarse. A partir del 2015 nos encontramos luego con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que se supone que llegan hasta el 2030, que si os fijáis en el documento nuestro, en el documento español, ya consta el 2030 como primera fase, luego el 2040 y luego el 2050. O sea, cuando nosotros llegamos a este documento en España, lo que estamos planteándonos es
cómo llegar a cumplir lo del 2030 e ir un poco más allá. Ya en los diferentes objetivos que se planteaban en Naciones Unidas, tanto el del milenio como el desarrollo sostenible, ya había algunas diferencias. Había diferencias entre cómo se trataba la equidad, cómo se trataban las comunidades más vulnerables y más alejadas en uno, y en otro ya no se lo planteaba de esa manera. Cómo se planteaba el tema de la universalidad, si solamente había que afectar o impulsar a los países en desarrollo o todos los países, como en el segundo objetivo. Había ya un compromiso de todos los países del mundo de colaborar en ese tipo de planes, y en el alcance, pues las medidas se iban ampliando y empezamos a utilizar un término que ahora ya, yo recuerdo en congresos sindicales que llegué a plantear algunas mociones derrotadas en el Congreso y que ahora, pues ahora son del lenguaje cotidiano, ¿no? Como era sostenible. Lo del desarrollo sostenible fue una batalla de años hasta que conseguimos centrarlo y ponerlo incluso en los documentos sindicales. Ahora ya sobre todo discutimos cómo plasmar esa sostenibilidad. Bueno, en el documento me han tocado estos 3 puntos, el 5, el 8, el 9 y el 9 es el final. Entonces el 5 habla de preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva, lo cual parece positivo, pero tiene su problemática. Y el punto 8 sería reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar la acción social. El punto 9 finalizaría todo el documento con cómo ampliar las bases de nuestro bienestar futuro. Bueno, en estas cuestiones lo que hemos visto es que el análisis de expertos no cuenta con una parte de la sociedad, lo cual es curioso, porque no han entrado aquí ni se nos van a poner vías, ni se está viendo las vías que se nos van a poner a partidos políticos, instituciones públicas, a empresas, ONGs, sindicatos, universidades, fundaciones, asociaciones y demás entes de la sociedad civil, que somos los que vamos a desarrollar esto. Con lo cual, de alguna manera, tendrán que hablar con nosotros para conocer nuestra opinión y poder entrar en cómo se hace, ¿no? Porque vamos a ayudar a hacer el documento, pero claro, se tiene que contar fundamentalmente con nosotros. Un documento ambicioso con más de 200 propuestas, ¿no? Y con unos objetivos que desarrollan pues, líneas de acción, medidas concretas y van monitorizando el progreso en todos los años, ¿no? El punto 5 dice cómo adaptar nuestro estado de bienestar a una sociedad más longeva. Empieza a explicarnos que en 3 décadas, o sea, hasta el 2050, se espera que se va a aumentar la esperanza de vida 3 años. El documento en algunos sitios habla de 83 años que tenemos ahora de esperanza de vida en España o de 85, pero vamos a tener una sociedad más longeva, eso parece ser de momento evidente, ¿no? Eso quiere decir que este envejecimiento de la población va a afectar a la pirámide demográfica, que estamos ya nosotros en la vanguardia porque somos uno de los 3 países más longevos del mundo junto a Suiza y Japón, y que además tenemos que enfrentarnos a otros 2 problemas que se nos van a cruzar. Una es la baja natalidad y el otro es cómo colaboramos, cómo entramos, cómo planificamos toda la cuestión de la inmigración, ¿no? Porque todo esto va a afectar, este envejecimiento va a afectar mucho más que lo que afecta actualmente al gasto sanitario, a las pensiones y a la ayuda a la dependencia. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que reforzar la seguridad social, tenemos que hacer que las pensiones sean sostenibles y tenemos que lograr que esto es algo ya más cuestionable o es un debate más amplio. El documento nos dice que tenemos que lograr que las personas en edades avanzadas tengan una participación cada vez más activa y satisfactoria en la vida económica y social del país. Esto ya es un poco más problemática, porque exactamente qué vamos a pedirle a gente más mayor o qué se nos pide a gente más mayor cuando no podemos hacer que nuestros jóvenes estén participando activamente en la vida económica, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de cambios en la concepción de la vejez y la división entre el trabajo y la jubilación en estas propuestas, ¿no? Y se pone como objetivo aumentar la tasa de empleo en edades avanzadas y que sea además esto por voluntad propia. Es complicado. En el punto 8, estoy dando ahora un esquema de los 2 puntos. En el punto 8 se habla de reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social.
¿Qué somos? Ya he comentado que somos el tercer país con mayor con mucha estamos entre los 3 países que tenemos el problema del envejecimiento, pero además somos el tercer país con mayor desigualdad de renta de la Unión Europea. Somos el cuarto con mayor población en riesgo de pobreza. Tenemos un nivel de desigualdad similar a la media europea, pero tenemos un aumento de la concentración de la riqueza entre gente mayor de 65 años enfrentada a gente de menos de 35 años. O sea, esta variación de la riqueza se ha duplicado en estos años y somos más similares a Estados Unidos que a otros países europeos. Tendremos que cambiar el patrón de crecimiento, tenemos que reactivar el ascensor social que prácticamente quedó destruido en la crisis del 2008. Si hasta entonces había sido problemático, desde el 2008 hasta ahora lo que vemos es que la recuperación ha sido mínima, ¿no? Se necesita una reforma fiscal con mayor capacidad recaudatoria y progresividad, reforzar las redes de protección social y el objetivo final que veremos luego en el punto nuevo, que es el cómo ser más felices. En el punto 5 teníamos un desafío y era preparar nuestro estado de bienestar en el futuro, ¿no? Para una sociedad que era más longeva. Ya hemos hablado de los 83 años y de que va a aumentar 3 años más la esperanza de vida. Vamos a vivir más y además con mejor salud. Esto nos plantea una problemática a solucionar, ya que de momento ahora 1 de cada 3 españoles tendrá 65 años o más. Ahora hay un jubilado o una persona que no trabaja por cada 3,4. En el 2050 será cada 1,7. O sea que se va a duplicar. Esto nos plantea un problema. Un problema porque nos proponemos en el futuro un aumento del gasto público en pensiones de 5 puntos del PIB, un gasto sanitario superior de 1 punto del PIB y la dependencia de los mayores de 65 o 67 años va a doblarse, ¿no? Esto plantea unos desafíos y al mismo tiempo unos objetivos, ¿no? Adaptar el ciclo laboral al aumento de la longevidad, incrementar el gasto público en pensiones y adecuar los servicios sanitarios. Y además, cada vez una población mayor pues, necesita unos mayores cuidados. Hay que reducir los tiempos de espera en su concepción y la dependencia. Los cuadros que se nos ponen de indicadores y objetivos están relacionados con esto. Pues la tasa de actividad que yo comentaba, que era el tema más problemático, se quiere aumentar entre los 55 y 64 años, que ahora es un 62%, llegar a un 67%, y de los 65 a los 74, que ahora es apenas un 5%, llegar a un 11%. Esto con incrementos de gasto público en salud, tanto en larga duración como en corta duración, y el aumento de la dependencia, o sea, que se quiere hacer que las personas que necesiten recursos para la dependencia, ahora hay un 17% en listas de espera, pues pase a 0. Esto nos plantea un problema con las medidas que habrá que tomar. En el punto 8 teníamos el desafío de reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascenso social. Las causas son, pues como ya se ha comentado, una deficiencia en nuestro mercado laboral. Tenemos una insuficiente capacidad recaudatoria y redistributiva de nuestro sistema fiscal. Los pobres pagamos más impuestos relativamente que la clase media. Los trabajadores sociales o colectivos vulnerables están menos focalizados que en otros países de nuestro entorno. Y en el siglo XXI todavía a más tiempo vamos a ver cómo el ascensor social va a funcionar todavía peor y tenemos que solucionarlo. Por eso se plantea en el documento una serie de desafíos y objetivos, ¿no? Modernizar nuestro aparato productivo y nuestro mercado laboral, aprovechar todo el potencial recaudatorio del sistema fiscal, reforzar el sistema de transferencias sociales, mejorar las dinámicas del mercado inmobiliario, que ya vamos viendo que pese a las intenciones del programa de gobierno todavía no han conseguido avanzar. Y bueno, problemas de que se va a llegar a la jubilación mucha gente joven sin haber cotizado lo suficiente. Y además estamos enfrentando a un cambio tecnológico y a la robotización. Se marcan también ahí en este punto 8 una serie de índices sobre, bueno, el índice Gini, la población en riesgo de pobreza, que en este momento tenemos en España una población en riesgo de pobreza de un 22% y queremos llegar en el año 2050 al 10%. Hay una serie de problemas en la regulación fiscal, solamente llegamos al 35 y querríamos llegar hasta el 43. El gasto público habrá que aumentarlo 3 puntos, del 17 al 20. Y la economía sumergida, que ahora está en un 20%, tendremos que reducirla al 10%. Y llegamos al punto 9, que es el punto esencial de cómo todos estos 8 puntos anteriores
van a ampliar las bases de nuestro bienestar. Y aquí leo algunas cosas textuales. El programa económico, científico e institucional de un país solo tiene sentido si, en última instancia, sirve para incrementar el bienestar de su ciudadanía. Tenemos en este momento una población satisfecha con su vida en España que ronda sobre el 85%. Está por encima de la media de la Unión Europea. Estamos, pues, entonces entre los países más felices del mundo. Somos de los más longevos y además de los más felices. Esas son fortalezas nuestras. Tenemos una buena salud, una buena calidad de nuestro ocio. Tenemos playa y tenemos montaña. Tenemos nuestras relaciones afectivas bastante bien desarrolladas y tenemos también unas debilidades que se han mencionado. Una elevada insatisfacción económica y laboral, un alto desempleo y precariedad. Los objetivos del 2050 pues irán, como se ha comentado, en mejorar productividad, crear empleo de calidad y uso sostenible de los recursos naturales. Y con esto conseguiremos financiar nuestras redes de protección social y unos servicios públicos de calidad. Para conseguirlo, tenemos que seguir ampliando la calidad y cobertura de los servicios sanitarios y de cuidados adaptándolos y el aumento de la longevidad, la prevalencia de trastornos mentales o la soledad no deseada. Tenemos que apostar por la educación, esto ya se ha comentado en otro punto, y fortalecer los mecanismos redistributivos de protección social para mitigar fenómenos como la pobreza y la desigualdad. Allí nuestros aliados van a ser tanto las nuevas tecnologías como la transición ecológica. No sé si me paso un poco, pero es que son 3 puntos y es un poco más largo. No te Entonces, preocupes. hay algunas preguntas para el debate, ¿no? Como centramos al final el punto número 9 sobre nuestro bienestar, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué es el bienestar subjetivo? Es un concepto que viene afectado por otras cuestiones. Una cuestión fundamental es la económica. Hay niveles salariales entre 0 a 1.000 euros de ganancia mensual que tienen una repercusión en este bienestar subjetivo. Personas que ganan entre 1.000 y 2.000 tienen otra repercusión y así sucesivamente hasta superar los 4.000 euros, ¿no? Tenemos una variación en el bienestar subjetivo que depende de factores como este. Quiere decir que el bienestar subjetivo no es lo mismo antes de la crisis financiera del 2008 que después de haber sufrido las consecuencias de esta cuestión. Las diferencias en el grado de satisfacción vienen relacionadas por la situación económica y laboral, por la salud física y mental y por el capital social. El primer punto sobre la situación económica y laboral, tenemos que las personas que tienen ingresos entre 0 y 1.000 euros mensuales tienen una insatisfacción de un 37%, mientras que las que superan los 2.500 euros tienen una insatisfacción del 12%, con lo cual vemos que hay una gran influencia de este parámetro, ¿no? Tenemos luego, evidentemente, la salud física y mental y el bienestar subjetivo tiene una relación íntimamente ligada con esto. El hecho de que nosotros disfrutemos de una esperanza de vida afecta a nuestro no bienestar subjetivo. Quiere decir, si resulta que, hipotéticamente, tenemos una jubilación a los 67 y nuestra esperanza de vida es a los 64, pues lógicamente esto afectaría a nuestro bienestar subjetivo, porque diríamos es que nunca vamos a llegar a disfrutar de esa parte, ¿no? Y luego está toda la parte, bueno, y luego toda la parte de cómo la sociedad trata las cuestiones sobre la buena salud, los cuidados, la depresión, la ansiedad. Esta serie de cuestiones afectan a cómo sentimos ese bienestar subjetivamente. Y luego está también la cuestión del capital social, ya que eso tiene una dimensión. El capital social en ese aspecto, la relación con el bienestar subjetivo es la dimensión relacional. La permanencia de los roles de género afectan a cómo nos sentimos y cómo estamos de bienestar. Evidentemente, una persona que tiene problemas muy concretos dentro de estos viejos roles que se mantienen dentro de la familia, pues va desarrollando un bienestar subjetivo pues con muchos más problemas, ¿no? Y aumenta también el grado de desacepción cuando la sociedad tiene desconfianza de los unos de los otros. Quiere decir, la situación que estamos llegando ahora entre izquierda y derecha y toda esta serie de problemas también afectan al bienestar subjetivo, ¿no? Entonces, los desafíos que tenemos es, pues eso, el futuro de nuestra economía para tener este bienestar, las carencias de nuestro mercado de trabajo, el envejecimiento de la población, el cambio climático y el deterioro medioambiental. No es lo mismo bañarse en un río con aguas limpias que, bueno, pues que en otros ríos, como el Huerva, no sé. Y luego tenemos una distribución de la población en el territorio que también le afecta al bienestar subjetivo. Quiere decir que no es lo mismo estar
a una distancia de una gran capital con una serie de servicios que no tenerlos cerca o no tenerlos a mano o cuestiones de este tipo, ¿no? El objetivo final era que pasemos de un bienestar del 83% hasta el 92%, o sea que seamos pues muchas más felices. Y se agrupan luego las medidas para aumentar el bienestar en 4 frentes sobre las cuestiones que hemos comentado. Situar el bienestar en el centro de las políticas públicas, mejorar la satisfacción laboral de los ciudadanos, garantizar la calidad de nuestros sistemas de salud, mejorando pues, su prevención, lo que hemos ido comentando, e impulsar una educación para el bienestar en nuestros planes educativos. Y con esto finalizo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Fermín. Yo creo que es bastante denso, así que seguramente han surgido dudas, preguntas o reflexiones de cómo vamos a conseguir esto de redescubrir el populismo desde este documento. Así que cuando quieras a pedir la palabra y vamos a hacer un turno de palabra. Yo me pido la palabra, sí. Venga, Julián, al ataque. Bueno, pues vamos ahí. Yo no voy a entrar en lo concreto. Primero voy a agradecer el esfuerzo y el trabajo productivo que habéis realizado las personas ponentes. Habéis hecho un buen trabajo y nos ha ayudado mucho a entender lo que es el documento. Habéis hecho síntesis y además habéis hecho alguna valoración que a mí me parece que está muy bien y que nos ayuda también a comprender un poco, ¿no? Desde luego, está claro que no somos autocomplacientes y que además de valorar positivamente, pues se ha sacado también alguna pega, algún problema. Bueno, a mí personalmente me parece muy positivo, ya se ha dicho, el que un gobierno desde una perspectiva progresista elabore un documento que tenga un proyecto de país a largo plazo, que sea ambicioso, que sea optimista y que sea posible. Este documento parte de un análisis avalado por datos de que nuestro país ha experimentado avances importantes en numerosos aspectos de carácter económico y social, aspectos que nos afectan tanto colectiva como individualmente. Parten de allí, es decir, ya hemos tenido muchos avances en el periodo democrático y se avalan esos avances con datos encima de la mesa, cosa que no está mal porque hay veces que desde la izquierda somos un poco cenizos, ¿no? Y tendemos a hacer una valoración del pasado bastante negativa. Os sonarán los compañeros que siempre están esto va peor, esto va peor, esto va peor. Sembró cuando hace una prospección a 20 años y dice, joder, tan a peor no porque hemos mejorado, los otros dicen que hemos mejorado, ¿no? Por lo menos, al menos colectivamente, ¿no? El documento, sin embargo, no puede tacharse de autocomplaciente porque es verdad que señala con datos, lo habéis estado comentando en algunas de las intervenciones, la pervivencia de serios problemas y desigualdades en nuestro país. En casi todos los apartados que se plantean los datos de problemas y de desigualdades en tejido empresarial, en productividad, en educación, en envejecimiento, en equilibrios territoriales, en pobreza, en empleo, en género, en juventud. Se constata que hay muchos problemas todavía que perviven, ¿no? Y hace una serie de propuestas de futuro con el argumento recurrente, fijaros que esto es recurrente, un argumento de peso, es que si se ha podido avanzar mucho en todos estos años de democracia, más se puede avanzar en los que vienen porque venimos de una situación o estamos en una situación mejor. Eso por hacer un llamamiento a lo que Josefina planteaba del optimismo, ¿no? De que, bueno, de que también es un documento efectivamente muy, muy optimista y a mí me parece bien, ¿no? Propone la consecución de objetivos concretos, intermedios y finales, con posibilidad de evaluarlos y de seguir. Emplea una metodología, yo no voy a juzgarla porque no la conozco, no sé muy bien, ¿no? Pero abre un abanico de escenarios posibles, dice que no son predicciones, sino que son descripciones de escenarios posibles y propone una hoja de ruta para llegar a un escenario deseado. Hace hincapié, y me parece importante, en que no es un documento de partido o de partidos, sino que es un documento que quiere tener una visión de país, por tanto, colectiva. Tiene en cuenta, también se ha apuntado, tiene en cuenta planes, estrategias de diferentes ministerios, instituciones europeas, organismos internacionales. Presta atención especial, también se ha comentado algo, a la Agenda 2030 y al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Todo esto está de alguna forma contenido y el documento se inspira mucho en trabajo ya hecho. Fijaros, a mí hay una frase que me ha chocado mucho que dice: la ciencia tiene más que decir sobre cómo gobernar un país de lo que solemos reconocer.
bueno, yo no sé si esto suena como muy tecnócrata, ¿no? Pero de luego hay que reconocer que hay que admitir que si se quiere llegar a un consenso amplio que trascienda lo que es el ámbito de la izquierda, incluso el ámbito progresista y vaya también con mucha amplitud y con muchas vidas en lo social, hay que buscar un lenguaje común con el que entenderse, ¿no? Aquí se opta por el lenguaje científico, que parece que puede ser un lenguaje común. Sin embargo, y eso sí que me parece que es un elemento a reflexionar, en una sociedad democrática y plural, con situaciones e intereses diversos, la interpretación de los datos, la percepción de la realidad y su perpetuación o transformación, por tanto, una perspectiva conservadora o una propuesta o una perspectiva progresista, hay que reconocer que está muy mediatizada por la situación en la que viven las personas, por su estatus económico y social, por las expectativas de vida que puedan tener, por la escala de valores, por las opciones de vida, por la propia ideología. Por eso el documento podría tacharse, en cierto modo, y también se ha dicho, como de tecnócrata. Aunque es verdad que no se presenta como un texto cerrado, sino que es una propuesta de debate abierta para la consecución de un consenso político y social, que creo que además está muy difícil, también se ha señalado, para la definición de un horizonte indiscutible, por lo menos en algunos puntos fundamentales, y que no sea cuestionado pues al hilo de las diferentes refriegas electorales, ¿no? Hombre, pues el ejemplo podría ser el propio Pacto de Toledo, ¿no? La valoración que hago yo del documento, y voy terminando ya, es una valoración, yo creo que positiva. Me parece que tiene una buena recopilación sintética de lo andado en los años de democracia. Contiene una descripción bastante aproximada y con muchos datos de la realidad de lo que es el momento. Por tanto, me parece muy positivo esos niveles para poder estudiar. Y propone una serie de objetivos genéricos que no son difíciles de compartir por todo el mundo. A mí, por lo menos, no me lo parece, ¿no? Y hace una propuesta de actuación que en algunos casos me parecen acertadas y en otros casos tengo que decir que me parecen discutibles, ¿no? Tampoco es el momento para entrar a profundizar, ¿no? Seguro que si se consigue un amplio debate social, que está por ver que se consiga, el documento se mejorará. Sería deseable, es verdad, llegar a consensos en asuntos vitales. Y que, bueno, hay que decir que tampoco sería ninguna novedad, no con un planteamiento tan amplio, pero en este país ha habido consensos ya anteriores importantes, ¿no? En torno a la construcción democrática, en torno al terrorismo, en torno a la integración en Europa, también en torno a la productividad, a las pensiones. Ya comentaba antes el tema de lo que es el Pacto de Toledo. Y aunque últimamente la irrupción de la extrema derecha en el escenario político, y que va marcando la agenda, sobre todo de la derecha, y sobre todo la irresponsabilidad del Partido Popular, yo creo que pueden dificultar la posibilidad de llegar a acuerdos. Y con esto termino. Julián, yo creo que es una interesante reflexión. Y cuando has dicho lo del pasado y la izquierda y tal, bueno, pues tampoco nos tenemos que olvidar, ¿no? Que hace 3 años, ayer, seguramente todos estábamos muy contentos después de la moción de ganar la moción de censura la izquierda. Quiero decir que también hay momentos para recordar y seguramente eso significa que por muy duro que sea, siempre hay posibilidades de futuro, aunque sea tan incierto como este, con ese crecimiento de la extrema derecha, aunque si en aquel momento nos hubieran dicho que un día como hoy iban a meter o iban a procesar a María Dolores de Cospedal, también nos hubiera hecho por lo menos sonreír. Es decir, que la vida, sí, a pesar de también tenemos que ver de dónde venimos y lo más importante que es a dónde vamos y cómo queremos ir, ¿no? Cómo salvar ese futuro. ¿Quién quiere seguir? Demetrio, venga, adelante. Bueno, primero la prueba de sonido. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, como siempre, agradecer vuestra acogida en vuestra casa. Estoy encantado de estar con vosotros porque no siempre tengo posibilidades de discutir con una gente que no es la habitual, con la que hablo con más frecuencia. Vamos a ver, yo lo primero coincido con Julián, que es un proyecto de Estado a largo plazo, que aunque siempre se hacía dentro de las cátedras de economía o de sociología o entre eruditos, pocas veces trascendía en su globalidad al conjunto de la sociedad para poder verlo, discutirlo y debatir con tiempo, ¿no? Eso es bueno, es importante que se democratice de alguna manera la proyección de muchos expertos y mucha gente que siempre ha estado trabajando en estas cosas, de manera que se abra a la sociedad. Luego así, yo diría una cosa,
no ya entre nosotros, que somos gente que tenemos de nuestra edad, y algunos de ellos pues no conocieron buenos tiempos por la posguerra y todo esto, pero si hablamos de nuestros hijos, nuestros sobrinos, casi tenemos que hablar de la Carta de los Reyes Magos, que hacíamos en su momento, que siempre, cuando éramos niños, nosotros trabajábamos en ella, o pensábamos en que nos regalan todo esto en noviembre, en diciembre, sin caer en la cuenta de que durante el resto del año previo había gente preparando el marketing, la fabricación, la dirección de por dónde tenían que ir las compras y las ventas, etcétera, etcétera, que es un trabajo mucho más amplio y esto puede suponer parte de eso, ¿no? La Carta de los Reyes Magos no es solamente el final, y participar en ello no es una cuestión únicamente del final, como nos pasaba cuando éramos niños, sino que es una cuestión que hay que hacer con tiempo suficiente, ¿no? Dicho esto, yo creo que precisamente porque es a muy largo plazo, estamos hablando del 2050, muchas de las cosas habrá que concretarlas, otras se quedarán por el camino, se verá que no son rentables, otras que a lo mejor con experimentos previos y pruebas previas con niños y todo esto, pues vemos que no despiertan el interés y por lo tanto hay que abandonar la fabricación de eso, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a mí me llama la atención alguna cosa que, por ejemplo, no se plantea en el documento. Y yo creo que para nosotros tiene que ser algo clave. No se habla para nada del sector financiero. No se habla para nada del tema del control o el cuestionamiento del funcionamiento de los mercados. ¿Qué pasa? Lo damos ya por hecho que eso va a ser así en el 2050, igual que ahora, y por lo tanto tenemos que estar trabajando mediatizados completamente por algo que nosotros aspiramos a cambiar. Y no esperar a 2050 a volver a plantearlo, sino empezar a ir avanzando en varias determinadas cuestiones. Yo creo que es importante que también a la hora de ir concretando toda esta perspectiva de Estado, tengamos en cuenta los olvidos que no son sin intención. Yo entiendo que son intencionados en determinados análisis. ¿Por qué? Porque es un documento mediatizado por una determinada correlación de fuerzas que existe en este momento. A la hora de tener que tomar y hacer propuestas. Es un estudio multidisciplinar, plural, pero yo creo que está hecho y encargado desde un gobierno que se caracteriza por tratar de ser un gobierno progresista, de ecuación plural, donde se trata de abrir a la sociedad una perspectiva en ese sentido progresista. No cualquier cosa, sino creo que tenga que ser un totum revolutum donde todas las opciones, izquierdas, derechas, centros, etcétera, etcétera, estén ahí participando, sino personas con capacidad de influir y tratar de crear una alternativa creíble para la sociedad que nosotros aspiramos que sea la que dirija el país, ¿no? Cuestiones se planteaban ahí, por ejemplo, el tema del empleo. Por una parte, Manolo, al principio yo entré tarde porque tuve problemas técnicos, pero Manolo Martínez planteaba la cuestión de la formación para el empleo, algo importantísimo. La formación profesional, el que tenga relación con el tipo de trabajo, y eso es importante, lógicamente, hablar de cara al futuro. Pero por otra parte, Juan Carlos planteaba que el documento dice y deja la cosa como que va a desaparecer el trabajo asalariado. Hay una cierta contradicción. Porque si va a desaparecer el trabajo asalariado, estamos diciendo que va a desaparecer la necesidad de los sindicatos, que pierden el sentido de existencia de los sindicatos. Si no hay trabajo asalariado, estamos hablando del autoempleo únicamente. Y tenemos que hacer formación para el autoempleo, que no es lo mismo que la formación para el empleo que se planteaba. Induce a contradicciones y a cuestiones que hay que debatir posteriormente, ¿no? Yo creo, de lo que hablábamos del tema de los mercados, está latente en todo el documento lo que ya está latente o es realidad actualmente en todos los debates, la colaboración público-privada. Claro, no es lo mismo la colaboración público-privada en aras de un programa y una transformación social en sentido progresista que la colaboración público-privada, como está planteando ahora, que es el público, la parte pública pone los fondos y la parte privada se apropia del beneficio que se obtiene con esos fondos que invierte lo público, ¿no? Yo creo que hay otra cosa importante. Todo eso que estamos hablando, esa sociedad mejor a la que aspiramos, necesito también que hablemos de la garantía de rentas. Porque ¿cómo se va a llegar a esa sociedad más feliz?
y que alcance el 90 y tantos % de satisfacción, si no hablamos de las rentas garantizadas mínimas para la gente que va a estar en una situación de desaparición de determinado tipo de trabajos y de empleos, pues gracias a algo que es importante, un avance, que es todo el tema de la digitalización, pero que tiene sus cuestiones negativas también que tenemos que resolver y en las que tendremos que avanzar. Entonces, yo ¿qué creo? En principio, que son, nuevamente, como eran en un principio, pero que no se hacían públicas, que no eran de dominio público, propuestas de despacho, de cátedra, de laboratorio social, que tendremos que ir en este plazo de transcurso de tiempo, ir depurando, ir hablando por lo concreto de cada uno de los temas y viendo cómo evolucionan cada uno de ellos, porque va a tener caminos muy diferentes. Insisto, lo que decía al principio, una buena cuestión es que pongamos las gafas de mirar de lejos, que no estemos únicamente en lo inmediato, en el corto plazo, que hablemos de largo plazo, pero que al mismo tiempo tengamos en cuenta que eso todo es, en principio, un desideratum, una cantidad de grandes deseos que dejan muchas cosas en el aire todavía que habrá que concretar y que habrá que ir hablando por lo menudo, desmenuzándolo a lo largo de los años, ¿no? Muchas gracias por tu intervención y por lo aportado y sobre todo por las reflexiones. ¿Quién más? Siguiente. ¿Tomás? Sí, a ver, ¿se oye? Sí. ¿Se oye? Vale. Bueno, yo también tengo que agradecer a los ponentes porque han hecho una exposición extraordinaria y es de agradecer. Yo no voy a entrar en detalles, pero sí a mí me parece que es un documento, una valoración así muy general, un documento muy positivo como punto de partida para un debate que yo creo que o es amplio o si no se implica la sociedad, pues puede quedar en, no sé, como decía Demetrio, pues una carta a los Reyes Magos, una exposición de deseos, pero si hay implicación en el debate, pues creo que puede ser interesante e incluso animador de esta sociedad, ¿no? A mí me parece que tiene que ser fundamental en este proceso que se abre hasta el año 50, y no sé, porque yo la lectura que he hecho del documento ha sido muy rápido, es necesario en todos los ámbitos una evaluación progresiva del desarrollo de esto, porque si no, no tiene, esperar al 50 a ver no tiene sentido. En algunos temas, ya se han dicho, pues sí que hay una planificación pues, para la Agenda 30, para el 30, para el 40, para el 50, pero eso se tiene que hacer en todos los temas, porque si no, a mí me parece que es aplazarlo a mucha distancia en el tiempo. A mí me parece interesante el planteamiento que ha hecho Julián al principio de entrar en concreciones y en aportaciones y en documentos que realmente sean las alternativas que nosotros vemos a todo esto y por tanto aportar entrar en ese debate con un documento propio. Y para eso yo creo, no sé, Julián, si están previstas charlas, y con esto acabo, charlas temáticas, charradas temáticas, ¿no? Porque a mí me parece que sí que sería interesante. En la exposición de educación, por ejemplo, pues claro, yo entraría ahora en lo que ha dicho Manuel, porque claro, la exposición que ha hecho es muy extensa, muy amplia, pero no se puede entrar aquí. Pero sí que si se hacen charradas temáticas e incluso grupos que elaboren por temas el documento, pues puede ser yo creo interesante, ¿no? Y nada más. Muchas gracias, Tomás. Yo creo que es una propuesta muy interesante. Es un poco cuando hemos empezado, Julián proponía y yo os he propuesto lo del Drive. Yo creo que todos hemos tenido esa sensación, ¿no? de poder aportar, de poder trabajar los temas, de hacerlo de forma... Y puede ser una buena forma hacerlo por temas, no por los puntos, porque hay muchos que se tocan, sino hacer una división por temas que veamos que podemos trabajar
ir trabajándolos de forma conjunta en el Drive, yo creo que sería una buena propuesta, marcándonos tiempos, está claro. Siguiente. José Manuel, ponte el micrófono. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. El documento me llegó, me lo pasó Manolo no hace mucho. La verdad es que ya sabes que no me ha dado tiempo porque me voy al monte con la bicicleta, ¿eh? Así que hay prioridades. Sí, de la exposición que habéis hecho, veo que hablamos de una España. Yo no sé si soy muy optimista que en el 2050 esta España que conocemos hoy en día va a estar así. No sé si soy muy optimista. Y que va a estar dentro de Europa. Obviando, dejando todo el tema de la buena relación que debería de haber y deberíamos de explorar en estos momentos, que todo se está moviendo, con los países que fueron en su momento parte del imperio de la corona española, ¿no? Amén del tema de China. China nos quiere, le caemos bien. Por ahí se podría explorar cosas que creo que las obviamos a lo mejor y podríamos buscar, ¿no? Puntos de desarrollo, de futuro para el día de mañana. Hay otra cuestión que da la sensación que el documento da por hecho. En el tema de la fertilidad, de la natalidad, no vamos a incentivar el producto autóctono y entonces la solución va a ser la inmigración. Desde luego, en un país que nos vamos a convertir de pasear perros, yo os diría que habría que leer otra vez a Julio César y la opinión que tenía sobre lo que ya les pasó en Roma hace 2000 años. Luego, yo inculcaría, porque tengo ya hijos y tengo nietas, el concepto del ahorro, el concepto de no gastar en humo. Si solamente hablamos de gasto, pues está muy bien, hay que llegar recursos, pero que sería interesante también de priorizar y ver que hay cosas a veces que es un lujo, si podemos, las podemos hacer, pero de que deberíamos de gastar en lo necesario. El agujero que hemos abierto, o que se está abierto con la pandemia, alguien lo va a tener que pagar. Y seguramente ya no seremos nosotros, ¿no? Y luego, un deseo. La ley electoral se puede cambiar. Me encantaría. Y por último, saludar, se me ha ido, que a José Luis Alonso desde el año, me parece que 79-80, no había coincidido con él desde la Avenida Goya, el pasaje Avenida Goya en La Guaga, y me ha encantado verlo presente. Nada más. Leeré el documento e intentaré aportar lo que pueda. Muchísimas gracias, José Nada. Manuel. ¿Alguien más quiere pedir la palabra? Yo, en todo caso, Josefina, para apoyar la propuesta de Tomás, me parece que el hacer grupos sectoriales, ¿no? En los que pudiéramos debatir en profundidad cada uno de los desafíos, pues en función un poco de nuestras motivaciones o de nuestros mayores acercamientos a los temas. Está claro que Tomás y yo pues nos centraremos en el tema educativo y también pues en los temas relacionados con la formación. Y otros pues trabajaréis temas de medio ambiente o temas de laborales, ¿no? Pero porque es que el documento realmente yo creo que da de sí para una reflexión muy en profundidad y para un debate sectorial por temas que realmente nos permitan profundizar en él, aclarar cantidad de cosas y desde luego realizar aportaciones. José Luis planteaba el economicismo que de alguna manera él ha percibido en sus apartados. Yo también lo he percibido, pero yo no sé si es economicismo o es que realmente son temas que a mí personalmente se me han escapado a lo largo de mi trayectoria educativa, ¿no? Temas, siempre hemos considerado que la educación y que una sociedad
que tenga unos mayores niveles formativos iba a tener una mejor incardinación laboral y iba a participar en una sociedad económicamente más desarrollada. Muchísimas gracias a todos y a todas, sobre todo a los que os habéis pagado la currada de hacer este trabajo estupendo para ponerlo entre todos. Bueno, y como siempre a Julián, que es pues es la mano que merece la cuna, que está ahí para que todos hagamos lo que tenemos que hacer. Buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima, chicos.